Adelante y basta. Tiene la palabra el senador Núñez. Muchas gracias, señora presidenta. Si bien se ha estado comentando acá un asunto, quizás haga alguna referencia, pero voy a encarar en primer lugar tal cual había organizado esta intervención. Lo primero que quiero decir y subrayar es que no comparto lo que se ha afirmado acá, que ha sido un error plantear esta interpelación. Lo que ha ocurrido en Rivera es muy grave, la situación en general es grave, todos lo hemos reconocido, el problema no es nuevo y lo estamos discutiendo. Si el Frente Amplio no hubiese planteado la interpelación, este tema no estaría siendo considerado por el Senado de la República. Podrían haber otras alternativas, y puede ser. Cuando el Frente propuso la interpelación no se propuso otra alternativa. Parecería que la alternativa era no tratarlo. Y entre no tratarlo y realizar esta interpelación, yo creo que lo mejor es tratarlo en esta interpelación. Por supuesto que estamos abiertos a otras opciones para continuar considerando el tema si existen posibilidades. En segundo lugar, quiero hacer una consideración de carácter general que han hecho otros colegas acá, ¿no? Me voy a poner los lentes. Nosotros somos el Parlamento, ¿verdad? Somos un poder independiente del Poder Ejecutivo. Algunos colegas han sido electos por los partidos que están en el gobierno y otros somos electos por el partido que no está en el gobierno. Tenemos diferencias ideológicas y programáticas, por lo que nos hemos opuesto, las y los frente amplistas, a las principales orientaciones de este gobierno y a las principales reformas que ha llevado adelante. Pero también, señora presidenta, hemos apoyado muchas soluciones y muchas respuestas concretas a problemas concretos, aún en discrepancia, como pasó en la última sesión, ¿verdad? Aún discrepando cómo se han manejado algunas situaciones, hemos contribuido con nuestro voto a resolver problemas concretos y específicos. Estamos en la oposición de una línea política, de una orientación y de un programa que consideramos muy negativo para el país y su gente. Pero no estamos en la oposición sistemática cuando es necesario la contribución del Frente Amplio para alcanzar soluciones. Y así lo demostramos reiteradamente y lo demostramos así en la sesión pasada cuando votamos por unanimidad en esta Cámara, por ejemplo, la ley que le permite al CASMO excepcionalmente acceder al Fondo de Garantías. Más allá de discrepancias que hemos tenido con cómo se ha manejado la situación. De la misma manera, creo que el Parlamento tiene que reivindicar y ejercer su competencia de control y de exigir responsabilidades al Comité Ejecutivo. Escuchando el debate me acordaba de una expresión al Poder Ejecutivo. Ahí está. El Poder Ejecutivo. Me rectifico. Recordaba una expresión de un compañero dicha en diciembre del 2004, que quizás a algunos no le gustó, pero que a mí me gustó mucho, y que dijo en ese momento: el presidente nos puede pedir mano de yeso, pero no nos puede pedir cabeza de yeso. Y acá creo que nosotros tenemos como legisladores, como poder legislativo, que controlar y exigir responsabilidad al Poder Ejecutivo más allá del partido por el cual hemos sido electos. Y es nuestra responsabilidad. El tema que estamos abordando, para mí hay tres asuntos que están vinculados, pero que requieren una consideración específica. Uno es concretamente lo que pasó en Rivera, la tragedia que ha tenido o que tiene lugar en Rivera, porque nos hemos concentrado en esta niña, esta joven, pero probablemente si fuera hija o nieta nuestra todavía le diríamos niña, porque quedó embarazada a los 15 años, pero con otras jóvenes que han ejercido la prostitución estando bajo el amparo del INAU.
Entonces, una cosa es la situación concreta de Rivera y las responsabilidades en ese episodio concreto. La segunda cuestión es la gestión general del INAU. Y la tercera cuestión es el contexto social. Por eso se hacía referencia, y yo creo que corresponde a los problemas de pobreza. Porque ¿por qué llegan niñas, niños y adolescentes al INAU? Y bueno, a necesitar el amparo del INAU. Porque hay una circunstancia social y económica que impide que las familias puedan ser el ámbito de contención que los niños y las niñas y los adolescentes debieran tener y necesitan. Entonces, en primer lugar, en relación a la situación de Rivera, nosotros escuchamos al presidente del INAU hoy, al comienzo, ¿verdad?, hoy temprano, en la mañana, hacer una intervención que hablaba de los lineamientos generales de la institución, que hablaba del problema de la minoridad y de la adolescencia, vulnerados, pero no dio ninguna respuesta sobre la situación de Rivera, señora presidenta. No dio ninguna respuesta sobre la situación de Rivera, ni el señor presidente del INAU, ni el señor ministro, y luego sí le derivó a algunas funcionarias técnicas, entiendo yo, jerarcas, algunas respuestas. A mi juicio son absolutamente insuficientes. Hemos visto, claro, cada organismo tiene sus mecanismos, los entes son autónomos. Hemos visto suspender por 6 meses con no cobro de sueldo a personas por no responder a una directiva de las autoridades. Y acá tenemos, según el diario El Observador, 9 casos de prostitución infantil en menores amparados por el INAU y el caso de una menor muerta, que estaba bajo el seguimiento del INAU y que estaba bajo el amparo del INAU en el momento, por ejemplo, que se detectó su embarazo y no se le dio la oportunidad, que aparentemente hubiese correspondido, de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, acá, señora presidenta, hay respuestas que están faltando y que creo yo que el Parlamento Nacional le tiene que exigir a las autoridades del INAU y que no las hemos escuchado. Yo no voy a leer de vuelta las preguntas, pero la pregunta 9F, 9G, 9I, las identifico así porque todos tenemos el papel, no puede ser que nos vayamos acá sin escuchar las respuestas a esas preguntas. Es una omisión. Nosotros no vamos a amparar esa omisión de no responderle al Parlamento, al Senado de la República, sobre esas responsabilidades. Cada uno de nosotros sabe cuál es la medida de su solidaridad política y hasta dónde llega. Pero para nosotros estas respuestas hay que darlas, porque el hecho es gravísimo, señora presidenta. El segundo tema que yo refería es el que tiene que ver con la gestión del INAU. Y ciertamente no me voy a extender ni a esta hora, ni soy yo el experto para referirme a este asunto. Pero quiero mencionar tres cuestiones. En primer lugar, hemos visto una dinámica muy perniciosa para el instituto, que quizás es culpa a los propios directores del mismo, ¿verdad?, y que nos interpela a nosotros como Parlamento Nacional, que aprueba el presupuesto y que sucesivamente luego vota las rendiciones de cuentas y la asignación de recursos para los organismos. Porque, ¿qué sucede? El organismo presenta un presupuesto, el Poder Ejecutivo se lo recorta. Nosotros votamos y no votamos todos los recursos que el organismo demanda. Entonces luego, en el correr del año, el instituto reclama más recursos al Ministerio de Economía y Finanzas y se los otorga el Ministerio de Economía y Finanzas parcialmente. Le llegan tarde y mal y no lo puede ejecutar debidamente y eso conspira contra la gestión. Entonces, ese es un problema que vale reflexionar y analizar, porque es una dinámica que evidentemente conspira contra cualquier instituto y particularmente este que aborda un tema tan complejo. El segundo tema que quiero marcar, el INAU presentó ante el Parlamento Nacional un plan
para el periodo 2022-2024, que pretendía dar cobertura a través del Plan CAIF a 17.000 niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esa propuesta la hizo a partir de un estudio del momento, del año 2021, del Ministerio de Desarrollo Social, que identificaba 32.200 niñas y niños que eran población vulnerada, que requerirían el amparo del CAIF, pero que no lo tenían. Y se fijó el objetivo, el INAU, en función de sus posibilidades, de abarcar 17.000 de esos 32.000. Ya arrancó perdiendo. Dijo, no podemos llegar a los 32.000, pero vayamos a 17.000. Bueno, la realidad es, el directorio aprobó una resolución, la resolución 1242 del año 22, que supuestamente planificaba 17.500 cupos dentro del Plan CAIF para cumplir ese proyecto que se había presentado. Bueno, los datos que tenemos, señora presidenta, es que al 2023 solo se habían alcanzado 3.000 cupos más de esos 17.500 según la resolución. Y de acuerdo a un pedido de informes que se hizo, lo que informa allí las autoridades o los equipos técnicos es que al 2024, si se cumplen con todos los recursos, etcétera, se podrían alcanzar los 11.225 de los 17.000 que se habían comprometido. O sea, se estaría cumpliendo solo el 66% de la meta, que sería solamente alcanzar el 35% de los 32.000 niñas y niños entre 0 y 3 años que, según el Ministerio de Desarrollo Social, necesitaban la cobertura del Plan CAIF. Entonces, aquí hay un déficit muy importante. La tercera cuestión que me interesaba referir, señora presidenta, el presidente del INAU nos ha planteado la importancia de no apostar todos los esfuerzos a los centros de protección especial y ir hacia poder que las niñas, los niños, los adolescentes puedan estar en una familia, sea la propia o sea una familia de acogida. Tendemos a pensar que es la política correcta, no soy experto en el tema, pero eso no justifica que los centros de acogida y los centros de 24 horas no den las capacidades y las calidades necesarias para las niñas o niños que allí deban estar. O sea, que la política se oriente a que los niños que deban estar en un sistema de protección, en vez de estar en un centro del instituto, estén en una familia, no justifica en absoluto las falencias de los centros. Son cosas diferentes. Una será la política que habrá que encarar, y está muy bien que se lleve adelante. Y otro es la responsabilidad sobre el funcionamiento adecuado de los centros. Y esta es una decisión que obviamente lo presupuestal es importante, pero hay que adoptarla en función de la conveniencia de los menores, ¿verdad? Y cuál es la mejor solución para los menores. En tercer lugar, señora presidenta, yo quiero hacer unos comentarios sobre la situación general, porque claro, si todos los niños y las niñas pudieran estar con su familia, no precisaríamos prácticamente INAU, no tendríamos estas situaciones. Entonces, nosotros tenemos una información que es que, se dijo acá, hay 120.000 niñas y niños y adolescentes que reciben o que están vinculados al instituto. Tenemos que hoy el 1% de la población de niños, niñas y adolescentes del país está en el sistema de protección especial y que entre el 2020 y el 2023 la cantidad de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema de protección especial tuvo un incremento del 21%, ¿verdad? El incremento máximo
se ha dado además en el segundo semestre, el más importante, ¿verdad?, del 2023. Estamos, según los datos, en el segundo semestre del 2023 en 8.017 niñas y niños en el sistema de protección. En el primer semestre del 2020 estábamos en 6.603 y esto ha crecido prácticamente semestre a semestre. Entonces, ahí viene la pregunta, señora presidenta. Si el país está tan bien, ¿por qué cada vez tenemos más niñas, niños y adolescentes que deban ir al sistema de protección especial? ¿Por qué las familias no le pueden dar contenciones a sus hijos e hijas? ¿Verdad? Acá en el informe de rendición de cuentas que vamos a considerar en breve, dice: pese al escenario adverso y del prolongado déficit hídrico ocurrido en el país durante el 2023, la actividad económica creció un 0,4%. 0,4%, ¿verdad?, respecto al año anterior, en términos de volumen físico, y el PBI del año 2023 estuvo un 2,7% por encima de los niveles del 2019. Acá estamos hablando de un par de miles de millones de dólares más a valores constantes de riqueza producida en el país. Y pese a eso, resulta que tenemos un crecimiento del 21% de las niñas, niños y adolescentes que deben ir al sistema de protección especial. ¿Y por qué es eso? Porque no pueden tener contención en sus familias. Y entonces decimos, bueno, ¿qué pasa con esa riqueza? Y bueno, son los datos que ya han dado otras compañeras y compañeros. El senador Heber hablaba hoy del crecimiento de los empleos. Efectivamente, la ministra, en el informe de rendición de cuentas se dice que en promedio, en el 2023, con relación al 2019, hay 76.100 personas más ocupadas. Y habla, en una cifra muy discutible, del crecimiento del salario real. En realidad, el salario real promedio en el 2023 fue un menos 0,2% que el salario real promedio del 2019. Pero se utiliza la comparación diciembre 2019 versus diciembre 2023, que es una cifra favorable al gobierno, y es ahí que se dice que creció un 1,9% el nivel del salario real al cierre del 2019. Pero entonces ahí está la paradoja. Bueno, la paradoja sabemos qué es lo que pasa porque lo han dicho ya otros compañeros, ¿verdad? Pese a que la riqueza crece, crece la pobreza, crecen los trabajadores en situación de pobreza, casi un 9% de los trabajadores están asalariados, ¿verdad?, están en situación de pobreza. Hay unas 50.000 personas más bajo la línea de pobreza. O sea, hay una serie de datos. El senador Botana hoy creo que manejó mal una información, le pido disculpas, pero según los datos tenemos el 7% de los hogares por debajo, al cierre del 2023, ¿verdad?, en el año 2023 en promedio, por debajo de la línea de pobreza. Eso, según mis cálculos, son 82.600 hogares, más o menos. Si pensamos en 1.180.000 hogares en nuestro país, cifra que luego se confirmará con el censo. O sea que lamentablemente son un poco más que 6.000 los hogares que están bajo la línea de pobreza en este país. Y todos conocemos, los mencionó la senadora Quechichian, el informe de Exante, que evidentemente no es una organización izquierdista, que demuestra cómo el crecimiento del salario y de los ingresos de los hogares se ha concentrado en la quinta parte de los hogares con más recursos, pero esta riqueza que se ha generado en más en el 2023 con relación a que antes que asumiera este gobierno se ha repartido muy mal y ha quedado en pocas manos. Entonces, quizás allí también está por qué tenemos más niñas y niños en el sistema de protección especial, y porque la política económica, particularmente la política salarial en este caso, ha promovido una profunda transformación de recursos desde los trabajadores, las trabajadoras y los jubilados hacia los sectores privilegiados de la sociedad, pensando en un fundamento, que eso iba a dinamizar la economía, y resulta que tenemos un 0,4% de crecimiento económico en el 2023, o sea que no ha dinamizado nada y sin embargo tenemos más pobreza y más crisis social. Y
Después tenemos las políticas sociales. Yo quiero reconocer aquí que efectivamente el Ministerio de Desarrollo Social, tengo acá unos números que me ayudó el economista Daniel Olesker, recibe más recursos, ha recibido más recursos durante este periodo de gobierno que durante el periodo de gobierno anterior. Es verdad, ha recibido más recursos. En la suma acumulada, si hubiese recibido durante todos estos 4 años lo mismo que en el 2019, bueno, ha recibido en más 241 millones de dólares más que lo que hubiese recibido si se hubiese mantenido los niveles del 2019. Y entonces, también ahí recibimos más recursos, pero acá está el informe sobre las situaciones de pobreza que ya se han referido. Tenemos la emergencia alimentaria. Sabemos que el MIDES tiene más recursos para alimentación en el año 2022 que en el 2023 y en el 2024 que en el 2023. Pero resulta que los niveles de inseguridad alimentaria en los hogares siguen siendo los mismos, no han variado. Este es el informe del INE, ¿verdad? Hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, 15% en el 2022, 14,6% en el 2023. Personas en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, 16,5% en el 2022, 16,3% en el 2023. Hogares con inseguridad alimentaria grave en el 2022, 2,6%, en el 2023, 2,5%. Personas en hogares con inseguridad alimentaria grave, 2,9% en el 2022, 2,8% en el 2023. O sea, gastamos 241 millones, o destinamos, no gastamos, invertimos supuestamente, 241 millones de dólares más, pero las niñas, niños y adolescentes deben requerir más al INAU y al sistema de protección especial, porque no logramos con las políticas sociales que llevamos adelante ayudar a sus familias a contenerlo. La gente sigue teniendo problemas de alimentación, hay más pobres y los salarios son más bajos, o andan ahí. Entonces, señora presidenta, la conclusión a esto es que ha fracasado la política económica en términos de producir más igualdad y más posibilidades de desarrollo a la mayoría de la población, y han fracasado las políticas sociales para lograr incluir a las familias y terminar con la pobreza, la exclusión y la marginación, más allá de que tienen más recursos. Entonces, realmente que, por eso me parece que cuando hablamos del problema de la niñez, tenemos también que hablar de estas cosas. Por último, señora presidenta, tenía algunas preguntas, pero ya tienen suficientes preguntas el señor ministro y las autoridades del INAU, y por lo tanto no voy a sumar muchas más, pero cuando uno encara este proceso de interpelación, obviamente consulta a distintos actores. Y entonces tenemos una información sobre la que sí quiero consultar al señor ministro, ¿no?, que tiene que ver con una solicitud o una eventual solicitud, por eso lo consulto, de fondos adicionales al Ministerio de Economía y Finanzas para sustentar los gastos del Ministerio de aquí a fin de año. Según se nos ha informado, y por eso lo estoy consultando, se habría requerido un refuerzo de rubro de 1.405 millones de pesos. Sí, no, está perfecto. Y en función de eso, y para aliviar, digamos, los recursos extraordinarios, se estarían arbitrando algunos recortes dentro del Ministerio que, según se nos informa, podrían incluir suspender nuevas solicitudes de visita y realizar únicamente revisiones con relación a las tarjetas Uruguay Social y las asignaciones familiares, y suspender las nuevas valoraciones de altas en las prestaciones para los asistentes personales, ¿verdad?, para el Sistema Nacional de Cuidado. Ciertamente que, bueno, queríamos saber si esta información que tenemos es correcta
o si, en definitiva, bueno, no se nos ha dado una información correcta. Muchas gracias, presidente. Gracias.